Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street. Hemos visto cómo esta semana han continuado de forma muy importante las subidas que veíamos la semana pasada. El mercado no ha dado respiro y hemos visto cómo la subida se ha ido siendo totalmente vertical. Esto ya lo hemos comentado, que no es del todo positivo ver una subida tan vertical, pero esto lo vamos a analizar más a fondo en el análisis de los índices para ver en qué situación nos encontramos ahora mismo. Vamos a ver también todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante toda la semana, que esta semana, por cierto, viene bastante cargadita la sección de sugerencias porque hay muchísimas acciones. Pero antes de comenzar con el análisis de los gráficos, vamos a ver un comentario como todas las semanas donde os daré mi opinión de la sensación que tengo ahora mismo después de la subida que hemos visto, y también os voy a mostrar dos imágenes que he visto esta semana por Twitter que me parecen bastante representativas para saber a qué se debe esta subida que hemos visto en las bolsas durante las dos últimas semanas, y también una imagen que nos representará la situación económica en la que nos encontramos ahora mismo, que es bastante peligrosa. Así que va a ser un vídeo muy interesante y que no os podéis perder. Vamos al lío. Bien, pues para daros mi opinión o la sensación que tengo de lo que estamos viendo ahora mismo en los mercados de esta subida tan fuerte, hay que partir de donde nos encontrábamos hace apenas 2-3 semanas. Estábamos viendo caídas muy importantes en los índices, estábamos profundizando zonas de soporte que decíamos que ya eran bastante peligrosas porque estábamos en una zona límite que si la perdía las caídas ya podrían pasar a ser de un nivel más importante, y justamente ahí, cuando pensábamos que venía ya unas caídas mucho más fuertes, es cuando hemos visto ese rebote. Un rebote que en principio era de esperar porque estábamos muy sobrevendidos, pero ese rebote se ha pasado de frenada y hemos visto cómo prácticamente todos los índices han recuperado todo lo perdido durante los últimos meses. Incluso algunos, como el IBEX 35, han conseguido marcar nuevos máximos respecto a lo que habíamos visto anteriormente. Eso en principio parece muy buena señal porque hemos visto muchísima fortaleza, pero ahora nos estamos preguntando lo mismo que nos preguntábamos hace 3 semanas, pero del lado contrario. Nos encontramos en una zona, como ahora veremos en el análisis de los gráficos, en que si consigue mantenerse por encima de ella, podría abrir una apertura muy larga al alza en los mercados, y eso rompería con la idea de que quizás podríamos ver unas caídas muy importantes, incluso entrar en esa fase más negativa del mercado, es decir, totalmente lo contrario a lo que veíamos hace 15 días. El mercado creo que nos está intentando volver totalmente locos a todos nosotros, pero si tenemos en cuenta la lectura que hacíamos hace 15 días, que luego se ha dado la vuelta, hay que tener cuidado con la lectura que hagamos ahora, porque cuidado, puede llegar a pasar exactamente lo mismo. Esto lo veremos en el análisis de los gráficos después de ver las dos imágenes que vamos a ver ahora, y va a ser muy, pero que muy interesante. Como os digo, creo que el mercado está jugando con todos nosotros. Estamos viendo subidas que nadie se esperaba. Todos nos esperábamos un rebote, quizás desde esas zonas que ya estábamos muy sobrevendidos, pero quizás para luego continuar corrigiendo. No un rebote como el que hemos visto. Pero si nos vamos un poquito más atrás, hace 2 meses, lo que comentábamos es que quizás nos quedaría un impulso final en las bolsas. Un impulso que sería muy fuerte y en el que nos acercaríamos de nuevo a máximos. Y ahora parece que ha llegado ese impulso, pero el mercado no nos lo ha querido poner fácil. Y para ello, para ver ese impulso primero, nos ha hecho pensar que íbamos ya a caer y que nos teníamos que olvidar de ese impulso. Y fijaros cómo ahora hemos visto esa subida tan fuerte, una subida de más del 10% en la mayoría de los índices en apenas 10 sesiones, y ahora, cuando quizás habíamos dicho anteriormente que era ese cálculo de último impulso al alza, dudamos de si volveremos a caer o no. Por lo tanto, esta es la lectura que tenemos que hacer de la situación actual, porque puede ser bastante compleja. Y antes de comenzar con el análisis de los gráficos, vamos a ver esas dos imágenes que os decía, que una de ellas va quizás a darnos una idea de por qué hemos visto esta subida tan vertical en las bolsas, y la segunda de ella nos va a dar un panorama quizás un poco desolador de la situación económica en la que nos encontramos. Vamos con la primera de ellas, y como veis es un tuit de Héctor Chamizo en el que comenta que toda la subida que hemos visto en las bolsas, o gran parte de esta subida de las bolsas, quizás sea debido a esa espectacular recompra de acciones. Fijaros cómo la recompra, esa barrita azul, ha sido muy pero que muy superior a lo que hemos visto en años anteriores. Es decir, ¿cuál ha sido el problema? Que mientras las empresas estadounidenses estaban presentando resultados, no podían ir haciendo recompras de sus propias acciones. Es decir, hay una ventana en la que se cierra esas recompras que pueden hacer de sus propias acciones. En el momento que
presentan los resultados y esa ventana se cierra, es decir, donde no pueden comprar acciones, pueden volver a hacer esas recompras. Y esa recompra de acciones que ha venido después de la presentación de resultados ha sido espectacular, como podéis ver. Por lo tanto, quizás esa subida que hemos visto en los mercados ha venido por este lado. No tanto que quizás la perspectiva que tienen los inversores sobre la economía que haya mejorado mucho, porque lo que se ha estado comentando es que toda esta subida ha venido provocada porque el dato del IPC era por debajo de lo esperado y eso hacía que nos alejáramos de la idea de la subida de tipos o de mantener los tipos y de estar más cerca de esa bajada de tipos. Y cuidado, porque en realidad lo que se ha hecho en el mercado es aumentar muchísimo las recompraciones y esto evidentemente cuando entran estos tiburones, por así decirlo, en el mercado, vemos cómo las acciones suben muchísimo de precio y esto nos podría dar esa idea de cómo es posible que en un par de semanas hayamos visto una subida tan vertical. Y la segunda de las imágenes que os quería mostrar es esta. Como veis es un tuit de Marc Vidal en el que está explicando cómo en esta foto de aquí, en esta imagen, lo que se está representando son las pérdidas de la Fed respecto a la tesorería de la Reserva Federal. Fijaros cómo hasta el año 2022 aproximadamente, pues mantenía su balance con ganancias, pero a partir del año 2022, cuando ya se empezaron a subir los tipos de interés, las caídas han sido vertiginosas en la Reserva Federal. Es decir, la Reserva Federal está operando ahora mismo con unas pérdidas espectaculares. La duda que tenemos es hasta dónde se puede mantener este sistema. Lo venimos comentando en los últimos vídeos. Hay ahora mismo un problema muy grave con la deuda. Hasta el último año veíamos que la deuda era espectacular, pero al mantener unos tipos de interés tan bajos, esto no se veía reflejado o no era tan peligroso. El problema es que ahora, al subir los tipos de interés, se tienen que hacer reajustes, porque cuando tú estás comprando deuda, como está haciendo la Reserva Federal, a unos tipos de interés que son muy bajos y luego esos tipos de interés de esa deuda han empezado a subir de forma exponencial, esto se traduce en pérdidas para la Reserva Federal. De ahí este gráfico que estamos viendo, que es totalmente catastrófico, de las pérdidas que están teniendo la Reserva Federal de Estados Unidos. Por lo tanto, cuidado, porque esto puede acabar estallando antes o después. Podemos mirar hacia otro lado, seguir pensando que las bolsas se pueden mantener al alza, mantener la irracionalidad en los mercados, porque esto es una auténtica irracionalidad. No nos engañemos, es una irracionalidad que se puede mantener durante muchísimo tiempo, pero es una auténtica irracionalidad. Y cuanto más tarde en despertar de este sueño que estamos viviendo, más fuerte será el golpe que luego acabemos viendo en las bolsas. Bien, pero vamos a comenzar con el análisis de los índices. Lo vamos a ver igual que la semana pasada en una perspectiva de gráfico diario y de gráfico semanal, porque ahora más que nunca la perspectiva en el medio y largo plazo es muy, pero que muy importante para ver en qué situación nos encontramos. Fijaros cómo el IBEX 35 a finales de octubre se encontraba en los 8.880 puntos. Habíamos roto ese movimiento lateral que vimos por aquí, que la base estaba en los 9.200 puntos. Habíamos roto también el siguiente soporte en la zona de los 9.000 puntos y ya decíamos que estábamos perforando zonas de soporte muy pero que muy claves que nos hacían pensar que si veíamos nuevas caídas ya podría venir la parte más negativa del mercado con caídas mucho más fuertes. Es decir, ya nos hacían dudar cuando estábamos por aquí y pensábamos que vamos a ver ese último impulso para cerrar el gap, que fuéramos a verle ese impulso, pero ya en la zona de aquí. ¿Por qué? Porque habíamos perdido zonas de soporte muy importantes y a lo mejor veíamos una vuelta hasta los 9.200 puntos, pero luego podríamos continuar corrigiendo. Pero fijaros cómo el IBEX empezó a repuntar con fuerza, llegó hasta la zona de los 9.200 puntos, la superó, la consolidó como soporte. Aquí podría estar la clave. Y en el último impulso que hemos visto superando los 9.200 puntos, la subida ha sido aún más vertical, superando, fijaros, incluso los máximos que veíamos en julio. ¿Y dónde estamos ahora mismo? Pues fijaros que estamos en esa zona del gap. Vamos a ver el gráfico semanal que tenemos marcada desde el año 2020. Esa zona que poníamos como objetivo en caso de ver un último impulso, pues bien, ahí se encuentra ahora mismo la cotización del IBEX 35. Estamos muy cerquita de cerrar el gap, es decir, no habría que descartar una última subida para cerrar el gap. Pero creo que ahora lo más importante que podemos destacar o que podemos pensar o analizar en el gráfico del IBEX 35 es si esto va a ser un último impulso o si por el contrario se va a mantener esta fuerte subida y vamos a seguir marcando nuevos máximos crecientes, incluso por encima de la zona de los 10.000 puntos donde nos encontrábamos en febrero de 2020.
Y aquí debemos de tener una cosa clara ahora mismo. La subida ha sido totalmente vertical. Debemos consolidarla. Y es lo que venimos comentando durante toda la semana. Hasta que no veamos una corrección para ver si aguantan las zonas de soporte y nos mantenemos al alza, puede que no tengamos claro que vayamos a mantenernos todavía al alza de forma importante. Zonas de soporte que debemos valorar, pues la primera de ellas estaría muy cercana a los 9.670 puntos, sería muy cortito el retroceso, va a hacer falta una corrección más fuerte para estar seguros de verdad. Quizás habría que valorar la zona de los 9.500 puntos. Muy importante sería la media móvil de 70 sesiones en los 9.325 puntos ahora mismo, y ya una caída mucho más fuerte sería hasta los 9.200 puntos, que ahí estaría el límite para volver a pensar, si pierde esa zona, que volveríamos a marcar nuevos mínimos decrecientes por debajo de los 8.900 puntos. Si nos vamos al gráfico semanal, fijaros lo que decíamos la semana pasada, que podríamos estar formando aquí un hombro, aquí la cabeza, y en esta última subida el segundo hombro. Hay que tener en cuenta que muchos diréis, vale, ya este hombro cabeza hombro se ha roto porque hemos superado los máximos que veíamos por aquí, es decir, hemos superado la cabeza. Pero hay que tener en cuenta que la base de este hombro cabeza hombro no es totalmente horizontal, es decir, está un poquito en diagonal. Por lo tanto, es normal en estos casos que el segundo hombro esté por encima del primer hombro, y en este caso, teniendo en cuenta que la cabeza está muy cerquita del primer hombro, como podemos ver, no habría que descartar que si se forma ese segundo hombro esté un poquito por encima de la cabeza. Pero yo os digo que el límite está muy cercano, es decir, si vemos que se mantiene al alza y supera la zona del gap, creo que ya nos podríamos olvidar de esa posible figura de hombro cabeza a hombro, y ahí es donde va a estar la clave. Por mucho que nos cueste creerlo, en mi opinión, si el IBEX 35 consigue superar la zona de los 9.900 puntos, un poquito por debajo es donde se cerraría ese gap, alrededor de los 9.880 puntos aproximadamente. Si consigue superarlo y consolidarlo, probablemente veamos cómo la cotización del IBEX 35 se mantenga al alza durante bastantes meses más. ¿Por qué? Pues porque seguiríamos marcando nuevos máximos crecientes en el gráfico. Es que no quedaría otra, es que esto es así. No quedaría absolutamente otra que pensar que seguimos marcando los máximos crecientes en un gráfico semanal. ¿Por qué no va a seguir manteniéndose al alza entonces? La duda que tenemos ahora mismo, pues aparte de ese hombro cabeza a hombro, es que esto tendría más fuerza, esta figura, para pensar en caídas muy importantes, si ahora cogemos el gráfico semanal y nos fijamos que se estaría formando una divergencia respecto a las subidas que veíamos en julio. Fijaros cómo os marca un máximo creciente a cierre semanal y el RSI no ha conseguido hacerlo. Y aquí va a estar la clave. Si vemos esta próxima semana una nueva subida que rompe esta divergencia, es muy probable, como os digo, que no sigamos manteniendo al alza. ¿Por qué? Porque es una divergencia que no se ha cumplido, que se ha roto, y lo que decimos siempre, cuando una divergencia que tenemos en el gráfico se rompe al alza, lo que provoca es subidas aún más fuertes, es decir, todavía nos podríamos disparar aún más al alza. ¿Que vemos caídas? Pues cuidado, porque estamos viendo una divergencia en un gráfico semanal, eso es muy, pero que muy peligroso. Tenemos esa figura de hombro, cabeza a hombro, y esto podría anticipar que ha sido esa última subida de los mercados antes de ver la parte más negativa, es decir, el rally de Navidad que todo el mundo estaba esperando para diciembre, se haya adelantado para noviembre y nos espere una ultimísima parte del año bastante negativa. Vamos a continuar con el DAX, y en este caso también fijaros cómo desde los mínimos que llevamos a finales de octubre hasta máximos, la revalorización ha sido de un 9%. ¿Y en qué situación nos encontramos ahora mismo? Pues fijaros que si marcamos una resistencia a los máximos que hemos visto esta semana, estamos clarísimamente en una zona importante de resistencia. Fijaros, en este movimiento lateral estaba ahí el techo, en este movimiento de aquí estaba ahí el techo, y cuando supera esta zona, ¿dónde nos vamos? A marcar nuevos máximos crecientes. Siempre ha sido así. Cuando la supera aquí, nos fuimos a marcar nuevos máximos crecientes. Cuando la vuelve a superar aquí, nos hemos ido a marcar nuevos máximos crecientes. Cuando la vuelve a superar, nos hemos ido a marcar nuevos máximos crecientes en el gráfico. Menos aquí, que parece que no consiguió hacerlo, pero posteriormente es cuando volvió a marcar nuevos máximos crecientes. Por lo tanto, ahora estamos también en una zona clave para pensar que si la supera, esos 16.000 puntos aproximadamente en el DAX, nos iríamos a marcar nuevos máximos crecientes respecto a lo que veríamos en julio de este año. Y eso nos indicaría que también marcarías máximos crecientes en un gráfico semanal, nos indicaría que la tendencia alcista que vemos desde marzo de 2020 se podría mantener. Aunque nos parezca una locura, sí,
pero se podría mantener. La pega que tenemos, esa resistencia que hemos visto en el gráfico diario y que además tenemos la misma situación que en el IBEX 35. Aquí podríamos tener un hombro, aquí habríamos visto la cabeza y aquí estaríamos viendo el segundo hombro. Para que se cumpla, pues no puede no puede superar la zona de los 16.000 puntos. Si la supera y marcamos un máximo creciente, ya es muy probable que esa figura de hombro cabeza hombro quede totalmente desvirtuada y no tenga ningún sentido. Pero si ahora empezamos a ver una corrección, cuidado, porque podría coger más fuerza esa figura. Y también la misma situación que en el IBEX 35. Diréis, vale, pero este hombro está por encima del anterior. Correcto, pero es que el suelo, fijaros, también estaba por debajo aquí respecto aquí, por lo tanto ahora es probable que ese segundo hombro quede también un poquito por encima respecto al hombro que veríamos por aquí, pero también lo mismo que el IBEX 35, el límite está muy cercano. Si superamos la zona de los 16.000 puntos y se consolida por encima, creo que la figura de hombro, cabeza, hombro no tendría ningún sentido. Si se confirma, pues sí que sí, mucho cuidado, porque la corrección podría ser muy importante. ¿Dónde se va a confirmar? Si perdemos posteriormente los mínimos que veíamos en octubre. Eso en el medio y largo plazo sería catastrófico y ya sí que sí, no me quedaría ninguna duda de que nos enfrentamos a la fase más negativa, más complicada en los mercados. Vamos a seguir con el Dow Jones y fijaros cómo si hacemos lo mismo que en el DAX y marcamos una zona de resistencia a los máximos de esta semana, fijaros cómo estaríamos en ese suelo que veíamos en agosto cuando vimos esos máximos tan cercanos a la zona de los 35.700 puntos y también en esa resistencia que veíamos en agosto, resistencia soporte, ahora vuelve a actuar como resistencia. ¿Qué es lo que pasa? Que echamos un poquito la perspectiva más atrás y pensamos que supera estos máximos, ¿dónde nos iríamos? Creo que probablemente a marcar los máximos crecientes respecto a lo que veíamos a finales de julio. ¿Y dónde nos iríamos? A máximos históricos, a lo que veíamos en enero de 2022. ¿Puede ser una auténtica locura? Sí, puede ser una auténtica locura, pero se puede acabar dando si vemos que se mantiene la subida. Fijaros como sí que es verdad que estamos en zona clara de sobrecompra, muy cerquita de ella. Es raro ver a Dow Jones en zona tan clara o tan alta de sobrecompra. Normalmente suele corregir antes, pero si se mantiene el impulso, como decimos, cuidado porque la perspectiva podría seguir siendo alcista en el gráfico. Si nos vamos al gráfico semanal, pues fijaros que tenemos que desde octubre de 2022 hemos ido marcando un máximo, un mínimo, un máximo creciente y un mínimo decreciente. Por lo tanto, fijaros cómo si ahora conseguimos marcar un nuevo máximo creciente por encima de los 35.700 puntos, ¿dónde nos vamos a ir? A máximos históricos. Esto es así, nos puede parecer una locura con lo que hemos visto al principio en el comentario, pero es así. Además, fijaros el MAC, cómo estaría muy cerca de dar señal de compra. Esto apoyaría la idea de que en el medio y largo plazo también nos podemos mantener al alza. Continuamos con el Nasdaq. Aquí fijaros cómo la última corrección que veíamos a finales de octubre era el que mejor lo estaba haciendo, se mantenía dentro del canal lateral bajista que veíamos, que podía ser de consolidación o para empezar una tendencia bajista más importante. Se apoyaba en la media de 200 sesiones, no habíamos roto ninguna zona de soporte que fuera catastrófica, como si parecían otros índices, y el repunte ha sido mucho mejor que el que veíamos en otros índices. El volumen ha sido muy alto, y fijaros como aquí, cuando estábamos en el techo de este canal bajista, podríamos pensar que íbamos a corregir, pues pasó todo lo contrario, lo superó. Vimos unas sesiones de lateralidad alrededor de la zona de los 15.200 puntos y a partir de ahí subida muy fuerte. Fijaros cómo la resistencia que tenía los 15.565 puntos la ha superado con un gap al alza y ahora hemos visto aquí un movimiento lateral. Esto lo estamos viendo en prácticamente todos los índices de Estados Unidos, en los tres. Fijaros en el Dow Jones también ha dejado ahí unas velas por arriba, en el Nasdaq ha dejado también unas velitas por ahí y en el S&P pasará algo muy parecido. En el más corto plazo, la clave de este movimiento que llevamos viendo durante toda esta semana va a estar en ver dónde se produce la ruptura. Si vemos una ruptura por la parte alta, en el caso del Nasdaq por encima de los 15.900 puntos, aparte que superaría los máximos que veíamos en julio, y nos indicaría que volveríamos a máximos históricos, esa zona de los 16.700 puntos. Pero si por el contrario perdemos la zona de los 15.730 puntos aproximadamente, es cuando podría venir la caída más fuerte. El escenario más catastrófico, pues que este movimiento lateral se acabe rompiendo con un gap a la baja. Eso sería una figura muy pero que muy negativa. Y si la llegamos a ver, mucho cuidado porque podría anticipar
caídas muchísimo más fuertes. Vamos a ver el gráfico semanal y fijaros cómo aquí hay algo que no me acaba de gustar. Fijaros cómo estamos viendo una subida muy vertical, pero al igual que veíamos con el IBEX, se estaría formando una clara divergencia entre la cotización y el RSI. Esto, como decimos siempre, es un arma de doble filo. Que vemos que ese movimiento lateral más cortito que veíamos en el gráfico diario se rompe al alza, nos iríamos a máximos y esta divergencia al final se acabaría rompiendo. Sería muy positivo y eso puede que nos indicase que los próximos meses nos mantengamos al alza, superando con claridad los máximos que veíamos en los 16.700 puntos. Pero si ahora empezamos a corregir, cuidado porque esa divergencia podría ser muy peligrosa y nos indicaría el final de toda la subida que llevamos viendo desde octubre, noviembre o diciembre, inicio suelo del 2022. Eso sería muy pero que muy peligroso y creo que acabaríamos perdiendo los mínimos que veíamos por aquí en octubre. Seguimos con el SP500. Fijaros, situación muy parecida a la que veíamos en el Nasdaq. Aquí sí que es verdad que parecía que rompía ese canal bajista por abajo, es lo que nos hacía pensar que, cuidado, si mantenía las caídas podrían ser mucho más vertiginosas, pero vimos una ruptura en falso. Y cuando vemos una ruptura en falso y se recupera, normalmente viene un movimiento contrario mucho más fuerte. Y fijaros, el movimiento ha sido espectacular ahora mismo en el gráfico. ¿Dónde nos hemos ido? Pues fijaros, si marcamos una resistencia a los máximos de esta semana, estamos en una antigua zona de soporte justo en este movimiento de aquí que veíamos en julio y también una zona de resistencia en el primer repunte que veíamos dentro de la caída actual, o la caída que veíamos en los últimos meses desde agosto. Fijaros, en esta zona de aquí. Por lo tanto, estamos en zona clara de resistencia en el corto plazo. La situación muy parecida a la del Nasdaq. En el caso del SP, pues cuidado, porque si pierde los 4.490 puntos, donde ha estado tonteando en la sesión del jueves, podría indicar caídas más importantes. ¿Hasta dónde? Hasta la zona de los 4.450 puntos. Y aquí es donde puede que esté la clave, en el caso del SP500, porque es donde se para este gap, que podría ser de escape al alza. Si le pierde, sería para completarlo entero y eso podría indicar que podríamos continuar corrigiendo. Pero si aquí vuelve hasta la zona de los 4.450 puntos, se toma ese respirito y volvemos a repuntar al alza, ¿dónde nos vamos a ir? Pues creo que nos iríamos primero a los 4.600 puntos y posteriormente, si damos una vuelta hasta ahí, podríamos volver hasta los 4.800, que es donde están los máximos históricos del SP500. Si cogemos el gráfico semanal, aquí todavía no tenemos divergencia, pero sí que es verdad que vemos algo que no me acaba de convencer. Fijaros cómo las caídas que veíamos al principio, pues bueno, veíamos una semana con bastante volumen, luego el volumen era más bajito, pero iba aumentando, veíamos rebotes con poquito volumen y luego la última caída venía acompañada con bastante volumen. Fijaros cómo ahora, en la subida que hemos visto en el SP500, la primera vela de subida fue con un volumen espectacular, pero fijaros estas dos últimas velas. El volumen ha sido inferior, por lo tanto, cuidado. ¿Por qué? Pues porque vamos perdiendo fuerza en la subida y mientras vamos perdiendo fuerza podríamos estar cerca de una zona de resistencia desde la que volver a corregir. Fijaros también como el MAC está dando señal de compra. Esto sería una muy buena señal si se produce, se confirma esa señal de compra para pensar que nos vamos a ir al alza durante las próximas semanas. Por lo tanto, creo que tengo la misma sensación que los otros índices que acabamos de ver. Estamos en el límite de pensar que es una subida muy importante, que puede ser el último impulso para llegar a pensar o para pasar a pensar que nos vamos a mantener al alza durante los últimos meses. Es decir, totalmente lo contrario, como decíamos en el comentario, de lo que pensábamos aquí. Ahí que decíamos que ya estábamos al límite de llegar a pensar que vamos a ver esa última subida, porque si profundizábamos las zonas en las que nos encontrábamos, ya sería prácticamente imposible volver a ver un impulso muy fuerte porque el pesimismo se apoderaría del mercado. Ahora estamos en la situación contraria, estamos viendo una subida muy fuerte y ahora podríamos estar al límite de pensar que vamos a corregir para perder los mínimos que veíamos en octubre y que nos vamos a ir a marcar nuevos máximos crecientes, incluso volver a los máximos que veíamos en el año 2022. Así que bueno, el mercado creo que nos está poniendo a prueba y a ver quién es el valiente que sabe operar de forma cierta estos movimientos porque ya estamos viendo que está siendo muy complicado de operar. Vamos a seguir con el VIX y fijaros que decíamos que para consolidar la subida que estábamos viendo necesitaremos ver una vuelta hasta la zona de los 16.70, 16.60 aproximadamente para chocarnos contra la media móvil de 70 sesiones y volver a corregir. Eso formaría un diente de sierra en la subida de los índices y daría un pilar mayor a la subida. Pero es que no lo hemos visto, es que la subida ha sido totalmente vertical.
el BIS que ha hecho, continuar corrigiendo, pero fijaros que lo ha hecho con menor fuerza. De hecho, ya en las últimas caídas que hemos visto en el VIX se ha podido formar una divergencia entre la cotización y el RSI. Cuidadito, porque aquí nos estaría indicando que quizás nos estamos acercando a una zona de resistencia a la que darnos la vuelta. Que en Europa no lo hemos visto, pero en Estados Unidos hemos visto cómo esta semana ha hecho un techo y se ha movido ahí prácticamente lateral en las últimas sesiones de la semana. Por lo tanto, ahora lo normal sería ver una vuelta hasta la media de 70 sesiones, que llegue ya de una vez esa vuelta. ¿Por qué digo que llegue ya? Porque es donde vamos a tener la clave. Si vemos que vuelve hasta la media 70 y ahí volvemos a corregir, probablemente los índices sigan manteniéndose al alza y volvamos a esa zona de máximos que veíamos hace un par de años en 2021, o incluso en el IBEX 35 o en el DAX, ya superarlas de forma clara, porque ahora mismo estamos incluso en el IBEX 35 por encima de esa zona. Pero si al llegar a la media de 70 vemos que no se frena y se mantiene al alza, lo que hemos visto, cuidado, porque lo que hemos visto en los índices va a ser esa última subida antes de que llegue la fase más negativa de los mercados. Es decir, creo que ahora ya no va a haber puntos medios de movernos en un movimiento lateral. Creo que el movimiento lateral se ha roto ya en los índices. Primero lo hemos visto cómo se rompía por la parte baja y ahora estamos viendo cómo se rompen algunos índices por la parte baja. Es decir, lo que nos está queriendo indicar el mercado es que la lateralidad se ha roto y ahora está haciéndonos creer primero que se va a romper por abajo y ahora que se va a romper por arriba. La clave dónde va a estar es saber analizar muy bien cuál será la ruptura definitiva. Vamos a continuar con el petróleo, el Brent. Y fijaros cómo llevamos aquí este movimiento lateral. Cuando le rompíamos, decíamos que se podía disparar la volatilidad, ya fuera por la parte alta o por la parte baja. Se rompió por la parte baja y eso hizo que la volatilidad se dispare. Nos fuimos primero hasta la media móvil de 200 sesiones, rebotamos hasta la media 70. Esto es un movimiento claramente bajista porque al tocar la media 70 la hemos salido como resistencia y volvimos a caer por debajo de la media de 200 sesiones, formando un nuevo mínimo decreciente. Además, aquí no ha habido divergencia que valga, pero sí que es verdad que hemos visto un repunte importante en la sesión del viernes. Pero un repunte que puede ser trampa. ¿Por qué? Porque podríamos estar viendo lo mismo que cuando perdimos la media 70, una vuelta hasta la media de 200 sesiones, consolidarla como resistencia y volver a caer. Y la lectura clave que debemos hacer, tanto en el precio del petróleo como en el gas, como ahora veremos, es que estos precios nos van a indicar tanto si nos enfrentamos a una recesión económica como si nos enfrentamos de nuevo a un escenario más inflacionario, que es lo que puede determinar el movimiento de las bolsas posteriormente. Y fijaros, como decíamos ya la semana pasada, que si el precio del petróleo corregía hasta la zona de los 67, es donde estaba ese límite para pensar que nos encontramos en una zona de crecimiento económico donde todavía hay demanda y eso nos indica que nos podemos mantener al alza en las bolsas, pero que si perdíamos la zona de los 66-67 nos indicaría que la demanda se está contrayendo de forma importante y que nos enfrentaríamos a una clara recesión económica. Lo que hemos visto ahora, que es una vuelta hasta la media móvil de 200 sesiones, puede ser la clave, porque si ahora esta semana conseguimos superarla, aquí habríamos visto una ruptura en falso y el movimiento puede ser muy fuerte al alza y nos podríamos seguir manteniendo en este movimiento lateral entre los 94 y los 67, que nos indicaría una zona propicia para que las economías sigan creciendo. Pero si lo que hemos visto aquí ha sido una vuelta para consolidar como resistencia la media móvil de 200 sesiones, esto es muy peligroso porque nos indicaría que podríamos seguir corrigiendo hasta la zona de los 67. Sí que es verdad que por el camino tenemos un soporte por aquí, en los 73, 74 aproximadamente, pero el desencadenante final de todo esto podría ser esa zona de los 67, la cual si perdemos ya nos indicaría que nos enfrentamos a una recesión económica. Y vamos con el gas natural. Aquí tenemos una situación muy parecida. Movimiento estable quizás para pensar que las economías pueden crecer y que no nos vamos a enfrentar a un escenario inflacionario. Pues decíamos que el techo máximo podía estar en la media móvil de 200 sesiones, pero la clave estaba en los 3,70. Fijaros que ha habido varios toquecitos hasta esta zona y hemos vuelto a corregir. Pues esta semana ha pasado algo que no ha pasado durante muchísimo tiempo. Y es que hemos perdido la zona de los $3. Fijaros. Y esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque también nos estará indicando que quizás la demanda, el consumo de gas está bajando muchísimo y eso nos indicaría que la recesión económica está cada vez más cerca. ¿A lo que nos podemos agarrar por el técnico? Pues que quizás podríamos estar viendo una divergencia entre la cotización y el RSI, que esto podría ser una ruptura en falso.
Si esto es una divergencia que se va a cumplir, es una ruptura en falso, y superamos la zona de los 3,20, ¿dónde nos vamos a ir? Otra vez aquí. ¿Por qué? Pues porque sea una divergencia importante que nos indica que la vuelta va a ser mucho más fuerte y además tenemos una ruptura en falso. Es decir, el impulso podría ser mucho más fuerte de lo que hemos visto anteriormente la caída. Es decir, lo que comentábamos antes con el SP500, y esto salvaría la idea de momento de que ya nos enfrentamos a una recesión económica. Incluso yo diría que nos indica que estaríamos dentro ahora mismo ya de esa recesión económica, que muchas veces tardamos meses en verlo en los datos ya que se nos dan desde los bancos centrales y todas estas historias. Vamos con la onza de oro. Fijaros cómo habíamos roto esa directriz bajista y decíamos que la corrección teníamos dos opciones. La primera, apoyarnos sobre la media de 70 sesiones y 200, que estaban ahí las dos muy cerquita, y la segunda de las opciones, que era ya más peligrosa, volver hasta la antigua directriz bajista, consolidarla como soporte y mantenernos al alza. Pero que eso es lo más peligroso, porque si la perdía podría marcar que esto ha sido una ruptura en falso y las caídas podrían ser muy fuertes. De momento vemos cómo se ha mantenido sobre la media móvil de 70 sesiones y hemos vuelto a repuntar. Pero cuidado, porque esto me está recordando a lo que veíamos en el Brent. Fijaros cómo en el precio del petróleo veíamos una subida muy importante, corregíamos, bueno, una corrección importante, pero se mantiene al alza. Y veíamos un nuevo impulso que no conseguía superar los máximos anteriores y volvíamos a corregir hasta la media 70. Fijaros cómo el lanzadero estamos viendo algo muy parecido. Hemos corregido de forma importante hasta la media de 70 y hemos vuelto a repuntar, pero no hemos conseguido superar los antiguos máximos. Cuidado porque ahora podríamos corregir hasta la media de 70 sesiones. Si corregimos hasta la media de 70 sesiones y la perfora, cuidado porque el movimiento podría ser muy parecido al del petróleo y podríamos caer de forma muy importante. Si por el contrario, esta semana vemos que supera los máximos que veíamos por aquí, pues creo que el precio del lanzadero de oro podría mantenerse muy bien al alza y el objetivo podría estar en los $2.100 aproximadamente, donde estaban esos máximos que veíamos en mayo de 2023. Pero hay que tener mucho cuidado si ahora se frena la subida y ponemos en riesgo esa media móvil de 70 sesiones, porque tenemos la experiencia de lo que ha pasado hace unas pocas semanas en el precio del petróleo. Y vamos con el último de los activos, que es el índice del dólar. Lo que decíamos la semana pasada es que había algo que no nos cuadraba por aquí, que si las bolsas iban a seguir subiendo, aquí deberíamos haber perforado la media móvil de 70 sesiones y sin embargo se había mantenido al alza. La clave donde estaba para que las bolsas empezasen a caer de nuevo y el índice del dólar se mantuviese al alza, en no perforar de nuevo la zona de los 105. Y fijaros cómo en la sesión del martes la perforó de forma vertiginosa con una caída de 1,51%. ¿Esto qué nos indicaba? Que caeríamos con bastante fuerza, fijaros. ¿Qué es lo que pasa ahora mismo? Que nos hemos ido hasta la media móvil de 200 sesiones, que fijaros está actuando clarísimamente como soporte en la cotización del índice dólar. Esto, ahora, lo que podemos sacar de ello es que si ahora no consigue mantenerse en la media móvil de 200 sesiones y perforamos los mínimos que veíamos esta semana, nos podríamos acabar yendo hasta la antigua directriz bajista. ¿Esto que nos indicaría? Que el impulso todavía a las bolsas tiene bastante recorrido, porque recordad que el índice del dólar se comporta de forma contraria al que vemos en los índices. Pero cuidado, porque si cogemos la caída del martes y la caída que hemos visto el viernes, de momento, y digo solo de momento, estaríamos viendo una divergencia entre la cotización y el RSI. Eso que nos estaría indicando, cuidado, porque si ahora nos damos la vuelta, puede que el impulso que venga ahora sea mayor a la caída que hemos visto aquí, porque tenemos una divergencia, y puede que esto de aquí, donde hemos perdido la media móvil de 200 sesiones y de 70 sesiones, sea una ruptura en falso y el impulso posterior sea mucho más fuerte, es decir, lo que hemos visto en el SP500. En el SP500 decíamos que habíamos perforado una zona clara de soporte, luego la habíamos recuperado, eso que nos indicaba ruptura en falso y vuelta al alza. Aquí puede pasar algo parecido con la ruptura que veíamos a la baja en la sesión del martes. Pero como decimos, esto en principio cuesta mucho saber qué va a pasar. ¿Por qué? Pues porque no se ha confirmado. Si viésemos esta semana la sesión del lunes o del martes, que seguimos marcando nuevos mínimos decrecientes, incluso perdemos los mínimos que vimos por aquí en agosto, los 1,03, nos iríamos de nuevo a la parte baja de la directriz bajista, ya el escenario de que las bolsas se van a mantener al alza
seguramente hasta final de año, sin freno, con viendo o viendo paraditas pequeñas, sería más probable. Y si por el contrario vemos cómo a comienzo de esta semana superamos la zona primero de los 104, es decir, marcamos nuevos máximos crecientes respecto al movimiento lateral que hemos visto esta semana, pues nos indicaría que las bolsas podrían empezar a caer de forma importante. Si aquí viésemos una subida muy vertical, nos indicaría que cuidado porque las bolsas van a caer de forma mucho más fuerte. Así que bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar ahora mismo? Pues creo que ha quedado totalmente claro. Estamos en la misma situación que hace 2-3 semanas, a finales de octubre, pero del lado contrario. Antes pensábamos que ya estábamos al límite de pensar que es una simple corrección para luego poder ver ese último impulso al alza, mucho más que al límite, incluso en algunos índices decíamos que era muy complicado, ya hemos visto que se ha acabado produciendo, pues ahora estamos en una zona donde lo que nos parecía imposible, que era pensar que vamos a seguir marcando los máximos crecientes y que nos vamos a ir a esos máximos históricos que tenemos en algunos índices en 2021, puede llegar a ser una opción si vemos cómo se mantiene al alza lo que queda del mes de noviembre. Puede ser una opción bastante razonable viendo la situación que tenemos ahora mismo en los índices. Pero no hay que olvidar lo que ha pasado hace 2-3 semanas, que estamos en la situación contraria, el mercado se dio la vuelta. Por lo tanto, creo que es el momento de ir de nuevo con pies de plomo. ¿Por qué? Pues porque nos podemos quedar atrapados en el mercado. Tanto si nos ponemos en corto, porque es una zona donde están los índices muy sobrecalentados y vemos que luego se sigue manteniendo al alza y todavía le quedaría bastante recorrido hasta encontrar nuevas zonas de resistencia, como si nos ponemos en largo ya empezamos a ver caídas bastante importantes. Recordad que cuando estábamos abajo decíamos que no era el momento de estar en corto clarísimamente, porque aunque sí que es verdad que si perdíamos zonas claras de soporte la caída podría ser muy vertiginosa, pero pensábamos a la vez que la sobreventa era clarísima, es decir, no habría que descartar ver un rebote al alza. Y ahora pasa exactamente lo mismo. Coger ahora y ponernos en corto pensando que va a caer o ponernos en largo pensando que va a seguir subiendo porque la subida ha sido muy fuerte puede ser bastante arriesgado. ¿Qué hay que hacer en estos momentos? Pues quizás esperar un poquito a ver qué derroteros toma el mercado. Por ejemplo, en el IBEX 35, vamos a verlo un segundo. Cuando estábamos por aquí, ¿hay que ponerse en corto? Pues bueno, hay que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Porque si viésemos un rebote, luego vemos lo que ha pasado, que a donde debería frenarse, que la zona de los 9.200 puntos, no se frenó. ¿Que nos podemos poner largo aquí? Pues también podría ser muy arriesgado, porque si perdía esta zona de aquí y perdíamos la directriz bajista que veíamos los 8.800 puntos, podríamos acabar cayendo hasta los 8.500 puntos. Era bastante arriesgado. Por lo tanto, ¿qué habría que haber hecho? Esperar a ver el impulso hasta los 9.200 puntos, esperar a ver cómo se comportaba ahí, y ahí, fijaros cómo se comportó, le superó, volvió hasta esa zona, y aquí, cuando superó los 9.300 puntos, teníamos la señal de que veríamos ese impulso más fuerte. ¿Por qué? Porque hemos marcado unos máximos crecientes, hemos roto al alza de nuevo ese soporte tan importante anterior y quedaría el impulso más fuerte, que es lo que acabó pasando esta semana y finales de la semana anterior. Así que bueno, esta es la situación que tenemos ahora mismo. Cada uno, como siempre os digo, tiene que saber cómo la opera o cómo es mejor para su propia operativa, pero creo que sin lugar a dudas debemos tomarlo con bastante respeto lo que estamos viendo ahora mismo en los mercados. Vamos a seguir con vuestra sección, que es la sección de sugerencias. Como veis, esta semana viene bastante cargadita. Me habéis pedido 25 acciones, así que bueno, nos va a llevar un buen rato, pero sin lugar a dudas va a ser muy, pero que muy interesante porque nos va a dar la perspectiva a nivel global de la situación en la que nos encontramos ahora mismo en las bolsas. Vamos a comenzar por la primera de las acciones, que es ArcelorMittal. Y lo que estamos viendo es una subida muy vertical después de los mínimos que veíamos en octubre. Fijaros cómo perforábamos esta zona de soporte por aquí, nos hace pensar que marcaríamos los mínimos decrecientes y vimos cómo la corrección se frenó quizás en esa zona de soporte que veíamos en marzo de 2023. El repunte en principio podríamos haber pensado que llegaría hasta la media 70 porque la que había actuado como resistencia anteriormente, pero al superarla la cotización, fijaros cómo se disparó. ¿Y dónde nos hemos ido ahora mismo? Pues muy cerquita de los máximos que teníamos en julio. Hay que recordar el gap que tenemos pendiente desde junio de 2022, que se cerraría en la zona de los 10,37, y yo creo que si conseguimos mantenernos al alza respecto a los máximos que veíamos el viernes, podríamos incluso llegar a alcanzar esa zona. Fijaros que si echamos un ojo al gráfico semanal, tenemos marcado de antes de otros análisis una posible figura de hombro, cabeza, hombro, que ahora podría estar cogiendo forma. Por lo tanto, va a ser clave que esta semana nos mantengamos al alza, porque si empezamos a ver una corrección se podría formar ese segundo hombro y eso podría ser una figura bastante fea en el gráfico.
Vamos a continuar con Almiral. ¿Y dónde estamos ahora mismo? Pues fijaros cómo habíamos marcado un nuevo mínimo decreciente, decíamos que al no superar en un primer momento la media 70 y 200 sesiones, podríamos pensar que podríamos continuar corrigiendo. Fijaros cómo es lo que acabó pasando. Hemos frenado la corrección en los 8 euros, esa zona psicológica en el gráfico, y desde ahí hemos remontado esta semana. Fijaros cómo la sesión del viernes dejó esa mecha por arriba que se quedó muy cerquita de la media 70 sesiones, pero al final de la sesión, fijaros cómo no ha conseguido mantenerse sobre esa resistencia ahora mismo ante soporte tan importante en los 8,65. Por lo tanto, de momento no podemos ser demasiado optimistas. Que vemos esta semana que se mantiene al alza y ataca la media 70 y 200 sesiones. Eso sí que nos abriría la puerta a comenzar una nueva tendencia alcista para volver a la zona 960. Pero de momento, la predisposición que debemos tener es bajista hasta que no supere esta zona de aquí. Lo positivo, que el volumen fue muy alto en la sesión del viernes, pero cuidado porque no nos acaba de convencer la vela que acabó dejando. ¿Queremos que esta semana vuelva a corregir? Pues probablemente nos vayamos a marcar los mínimos decrecientes en el gráfico para alcanzar los mínimos que veíamos en junio de 2023 alrededor de los 7,50. Continuamos con ArcelorMittal, que en los últimos meses la verdad que ha sido bastante catastrófico. Fijaros como tenemos un soporte muy importante de los 23,60, les perdió, consolidó como resistencia, ya que teníamos la señal de que volveríamos a caer de forma importante. Fijaros como perdió esa zona de forma muy clara, nos fuimos hasta los 20 euros, donde tenía ese soporte que vimos en octubre de 2022 y septiembre, y a partir de ahí hemos visto un suelo. Lo positivo, que quizás ya llega un poquito tarde, que teníamos una divergencia entre la cotización y el RSI. Eso que nos indicaba que si vamos una vuelta podría superar los máximos que teníamos anteriormente. Fijaos que lo que ha pasado esta semana. ¿Hasta dónde podríamos tener recorrido en la subida actual? Pues en principio yo diría que hasta la media de 70. Que además coincidiría con esta zona de soporte por aquí, en los 22,60. A partir de ahí, pues puede que ya sea bastante complicado. ¿Que vemos que se mantiene el impulso? Pues podríamos llegar hasta esa zona. Pero, como decimos, cuidado porque puede ser una zona de resistencia muy importante desde la cual podríamos continuar corrigiendo, y que lo que hayamos visto ahora simplemente sea un rebote bastante importante dentro de la actual tendencia bajista que comenzó claramente al perder la zona de los 23,60. Vamos con CaixaBank, que como prácticamente todo el sector bancario está disparado. Fijaros cómo ha conseguido marcar los máximos crecientes. Vamos a coger el gráfico mensual para que veáis que está marcando nuevos máximos históricos en el gráfico. Diréis, no, porque le hemos visto gráficos por ahí que no está marcando nuevos máximos históricos. Cuidado porque aquí lo que hacemos es descontar el precio del dividendo, es decir, irlo ajustando para dar una visión más real. Y si ajustamos por el dividendo, sí que estaríamos en máximos históricos. Si volvemos al gráfico diario, ahora mismo, fijaros cómo la sobrecompra está muy cerquita. La vela que ha dejado el viernes, podríamos pensar que es de indecisión, y esto está pidiendo a gritos ya una corrección para tomarse un descansito y, por qué no, luego posteriormente mantenerse al alza. ¿Dónde encontraríamos la zona de soporte? Por aquí, en los 3,67, 3,87 aproximadamente, que era la zona que anteriormente había actuado clarísimamente como resistencia en el gráfico, fijaros. Y vemos como esa zona no la ha consolidado como soporte. Es decir, podemos volver hasta ella, y si al llegar a ella vemos que repunta de nuevo, sería muy buena señal en el momento que superemos los máximos que estamos viendo ahora mismo. Además, en esa zona tiene toda la pinta que se encontraría con la media móvil de 70 sesiones, que está ahora mismo con una pendiente positiva en el gráfico. El riesgo, ¿dónde está? En volver por debajo de esta zona y perder la media 70. Lo que hubiéramos tenido aquí hubiera sido un último repunte al alza muy peligroso, que incluiría una ruptura en falso al alza de nuevos máximos históricos y nos podría haber indicado el máximo de todo el impulso que venimos viendo en su cotización desde el año 2020. Vamos a seguir con Enagas y fijaros cómo estamos dentro de un movimiento lateral que no ha roto con las subidas que hemos visto esta semana. Sí que es verdad que supera la media de 200 sesiones, pero hay que tener en cuenta que la media de 200 y de 70 sesiones, movimientos laterales, no hay que cogerla con demasiada importancia. Fijaros como ahora mismo estamos muy cerquita de los máximos que veíamos en octubre, es decir, hasta que no superemos clarísimamente esta zona. Incluso yo diría, hasta que no superemos la zona de los 16,40, no podríamos pensar en un nuevo impulso hasta la zona de los 17,15 en el gráfico, donde estaría el siguiente objetivo. Por lo tanto, pues bueno, debemos ir cogiendo con pinzas la cotización de Enagas, porque aunque sí que es verdad
que el cierre semanal ha sido muy positivo, con un volumen al alza, seguimos estando en esa zona clave de resistencia. Vamos a seguir con Aircross y fijaros cómo la corrección se ha frenado en la zona de los 2,45, que es un soporte totalmente clave en el gráfico. Vamos a coger una perspectiva más a largo plazo para que lo veáis mejor y fijaros cómo en la zona que anteriormente había actuado como resistencia, todo este movimiento lateral por la parte más baja que veíamos de su cotización y que separaba el impulso a la parte alta con volver a esos mínimos. Fijaros como cuando comenzaba la caída decíamos que cuidado porque podría ser el soporte más claro que teníamos en el gráfico y fijaros cómo ha llegado hasta esa zona con un volumen altísimo. Ahora parece que está haciendo un suelo desde esa zona. No habría que descartar un impulso importante desde aquí, pero tiene bastantes resistencias. La primera en los 2,65, que es otra zona de soporte anterior. Es decir, ahora lo que tenemos que ir profundizando al alza, recuperando, son esas zonas antiguas de soporte que ahora actuarían como resistencia. El objetivo de todo el repunte que podríamos llegar a ver, que sería muy ambicioso, la media móvil de 70 sesiones, que es la que ha actuado como resistencia cuando la caída iba siendo más paulatina y no ahora que se ha disparado. Ahí es donde estaría el objetivo, pero para ello debemos superar la zona de los 2,65 y los 2,80, que probablemente sería donde se encontrase con la media móvil de 70 sesiones. Que vemos que la supera y la consolida como soporte. Ojito porque tendríamos un giro de nuevo al alza en el medio y largo plazo en su cotización. Si al final acabamos viendo que perfora los 2,45, el siguiente objetivo para los próximos meses, ¿dónde estaría? En la zona de los 1,80, es decir, ya por debajo de los 2 euros, donde veíamos estos movimientos por aquí en 2019 y en 2020. Continuamos con Global Dominion. También hemos visto un suelo importante en el mes de octubre. Fijaros cómo también teníamos una divergencia por aquí, que nos indicaba que si veíamos un repunte podría ser importante. Y así ha acabado siendo. ¿Cuál es el problema? Pues que ahora mismo nos hemos chocado contra la media de 70 sesiones. Cuando comenzó la tendencia bajista, la perdió, la consolidó como resistencia y volvimos a caer. Por lo tanto, ahora simplemente puede ser una regresión a esa media móvil de 70 sesiones para consolidarla de nuevo como resistencia y continuar corrigiendo. Mientras no veamos que supera la media móvil de 70 sesiones, la tendencia bajista sigue siendo totalmente clara dentro de su cotización. Y me habéis preguntado muchos esta semana por la cotización de IAG. Muchos me decís, aparte de que no analizase, que si le podría acabar afectando mucho el tema del volcán que estamos viendo en Islandia. Yo la verdad que no lo había tenido en cuenta, pero me imagino que si muchos me habéis preguntado por ello es porque se está comentando que si este volcán acaba de erupcionar, pues puede que afecte prácticamente a los vuelos mundiales, porque te pinta que va a ser un volcán bastante importante y esto a IAG le puede acabar pasando factura. Como no sé lo que puede acabar pasando, porque no soy geólogo ni cosas de esas, pues nos vamos a centrar única y exclusivamente en el análisis técnico. ¿Qué decíamos cuando nos enfrentábamos a la media de 70 y 200 sesiones? Que la clave podría estar en superarla y consolidarla como soporte y ver un impulso al alza. Y fijaros que el impulso en primer momento llegó hasta la zona 1,76, volvió de nuevo hasta esa zona de aquí, a los 1,74, una zona que tenemos marcada como resistencia anterior, ahora como soporte, y hemos visto el impulso. Aquí estaba la clave. Al superar los 1,77, ¿qué nos indicaba? Que íbamos a mantener un impulso al alza muy fuerte, donde hemos vuelto ahora mismo hasta este suelo que teníamos por aquí, cuando profundizó la media de 70 sesiones. En principio lo está haciendo muy bien, el volumen está siendo muy alto con las subidas, pero cuidado porque en la última subida tenemos una tímida divergencia entre la cotización y el RSI. Por lo tanto, ¿qué lectura podemos sacar de todo esto? Que si ahora consigue mantenerse al alza esta semana, es muy probable que acabemos yéndonos hasta la zona de los 2 euros. Pero cuidado, porque esta divergencia también nos indica que si quizás ahora vemos una corrección, con esa divergencia la caída podría ser muy fuerte. Y lo que decíamos, cuando estábamos por aquí, que lo mejor era irnos hasta la zona de los 1,81, 82, corregir hasta la media de 70 y 200 sesiones y volver a repuntar. Fijaros cómo ese impulso no se dio. Fue un impulso muy cortito, es decir, todavía no hemos puesto en verdadera situación de soporte a las dos medias móviles. Por lo tanto, ahora el movimiento que podríamos ver si se confirma esa divergencia es una vuelta hasta aquí. Y aquí va a estar la clave. Igual que veíamos aquí. Si vemos que una corrección se mantiene sobre esas dos medias móviles, será muy buena señal y nos podríamos ir de nuevo hasta la zona de los 2 euros en el gráfico. Pero si no consigue mantenerse sobre ellas, lo que habríamos visto aquí sería una ruptura en falso y creo que nos podríamos ir a marcar nuevos mínimos decrecientes. Y esto hubiera sido una trampa de libro en el gráfico. Pero de momento no tenemos esa trampa, por lo tanto podemos pensar que seguimos manteniéndonos al alza
con respecto de esa divergencia en el gráfico. Y vamos con OHL. Decíamos, cuando estamos por aquí, que quizás si veíamos un rebote, el objetivo mayor podría estar en la media móvil de 70 sesiones. Y fijaros que en un momento llegó hasta ella. Y esta semana ha presentado resultados, no sé si fue el jueves o el viernes. Y cuando analizábamos, que no sé si era el miércoles o el jueves, decíamos que si se calentaba, no decíamos nada de los resultados, pero podría calentarse por los resultados, el impulso mayor podría llegar hasta la media móvil de 200 sesiones, que es la que había actuado como resistencia en agosto y en abril de 2023. Y fijaros cómo se calentó y se ha quedado muy cerquita de la media móvil de 200 sesiones. El volumen se disparó, pero la vela que ha dejado bastantes dudas y tampoco ha conseguido mantenerse por encima de esa zona que tenemos ahora de resistencia, los 0,4478. Por lo tanto, ¿dónde va a estar la clave ahora mismo? Pues si antes decíamos que el impulso, el objetivo estaba en la media 70, ahora la clave va a estar en mantenerse sobre la media móvil de 70 sesiones y a partir de ahí buscar el impulso por encima de la media de 200. ¿Que pierde la media 70? Pues ya sabemos lo que ha acabado pasando anteriormente. Aquí la perdió, volvimos a seguir corrigiendo, aquí la perdió y volvimos a seguir corrigiendo. No habría que descartar el mismo movimiento que vimos por aquí, como también se calentó bastante, es decir, vuelta a la media 70, de ahí atacamos la media de 200 y volvemos a corregir para marcar unos mínimos decrecientes. Es decir, la clave ya en el medio y largo plazo de la cotización de OHL, ¿dónde va a estar? En superar la media de 200, ahora mismo en los 0,46 en el gráfico. Continuamos con Repsol, que está calcando prácticamente el mismo gráfico que estamos viendo en el petróleo. Es decir, la asimetría que está teniendo es brutal. Fijaros cómo veíamos un rebote después de caer hasta la media móvil de 70 sesiones, pero no conseguía marcar un nuevo máximo creciente y caíamos con mucha fuerza. Perdíamos la media de 200, nos íbamos hasta el soporte de los 13,38 y ahora hemos visto una vuelta hasta la media de 200. La analizamos esta semana y decíamos que aquí había que tener mucho cuidado, porque si consolidaba como resistencia la media móvil de 200 sesiones y volvíamos a corregir, eso sería muy mala señal. ¿Dónde estamos ahora? En este movimiento de aquí, que es donde va a estar la clave. ¿Que vemos que supera la media de 200? Ojo, porque podríamos repuntar con muchísima fuerza en el gráfico, volver hasta esa zona de los 15,10. Pero cuidado, porque si ahora volvemos a corregir y perdemos los mínimos que veíamos la semana pasada, en los 13,40, lo que nos indicaría es que hemos consolidado como resistencia la media móvil de 200 sesiones. Eso sería muy mala señal. ¿Y dónde nos iríamos? A la zona de 12,34, que es donde estaría el suelo de todo este movimiento lateral que veíamos por aquí. Vamos a continuar con SACIR. Y fijaros, vamos a coger un gráfico semanal que podríamos estar formando clarísimamente. Vamos a ver solo un gráfico semanal porque creo que la perspectiva es más importante. Podríamos estar formando un hombro, una cabeza y ahora estaríamos formando el segundo hombro por aquí. Fijaros que esto es muy peligroso porque aunque sí que es verdad que hemos visto el rebote desde la media móvil de 70 sesiones, fijaros cómo si se forma este segundo hombro y volvemos a corregir, podríamos poner en riesgo la media móvil de 70 sesiones y eso nos indicaría que volveríamos hasta la media de 200. Incluso a partir de ahí ya pondríamos en riesgo toda la tendencia alcista que venimos viendo desde el año 2020. Fijaros cómo la media de 200 ha sido un pilar fundamental en toda la tendencia alcista. Pero ya este hombro, cabeza, hombro nos podría indicar que esa tendencia alcista en el largo plazo estaría en riesgo. Fijaros aquí la importancia de la divergencia que veíamos en el gráfico semanal que nos indicaba caídas mayores hasta la media móvil de 70 sesiones. Fijaros también, como comentábamos en el análisis del IBEX y del DAX, creo que era la situación diferente, es decir, habíamos visto por aquí, en este primer hombro, la base por debajo de lo que veíamos por aquí, y decíamos que el segundo hombro podría llegar más arriba del primero, por eso, porque la base estaba también más abajo. Y ahora, como vemos que la base del primer hombro está por arriba, pues ahora no hay que descartar que la base del segundo hombro esté un poquito por abajo y a la vez este hombro también esté un poquito más abajo, es decir, estaríamos en el techo de ese segundo hombro. Que vemos que se mantiene al alza, sería muy buena señal y nos iríamos a los máximos y nos olvidaríamos de ese hombro cabeza a hombro. Fijaros cómo en el gráfico diario, he dicho que no, pero bueno, vamos a verlo también. Esa media 70 actúa muy bien como resistencia y en el momento que la ha superado la cotización ha volado. Pero estamos en esa zona clara de resistencia los 2,97 aproximadamente. Sí que es verdad que podemos estar viendo un movimiento de consolidación para repuntar al alza, pero
hasta que no superemos la zona de los 3 euros clarísimamente, no pensaríamos que vamos a volver a los 3,15 y no pensaríamos que ese hombro cabeza a hombro se va a romper. Vamos con la cotización de Solaria, que estamos viendo unas subidas muy importantes. Fijaros cómo. Primero decíamos que tenía que superar la media de 200 sesiones para mantenerse al alza. Fijaos cómo la superó, volvió hasta la zona de los 14,50, lo consolidó como soporte y volvimos a superar la media de 200. Tenemos una señal muy positiva por aquí y la cotización ha volado. Primero ha superado la zona de resistencia a los 15,54 y se está yendo a la siguiente zona objetivo que teníamos en los 16,50. Es decir, cuidado porque podríamos estar viendo un giro al alza en el medio largo plazo. Sí que es verdad que esto necesita consolidarse y la mejor forma de consolidarse, ¿cuál va a ser? Volver hasta la media de 200 sesiones, que es lo que nos quedaría pendiente de consolidar. Si vemos que corrige hasta la media de 200 sesiones y volvemos a ver un impulso por encima de los máximos que veíamos por aquí en la sesión del viernes, en los 16,25 aproximadamente, tendríamos la confirmación de una vuelta en el medio largo plazo. ¿Qué es lo complicado ahora mismo? Pues que una vez que hemos caído hasta la media de 200 volvemos a repuntar por encima, porque aquí podría haber soltadas importantes y pensar que ya no nos vamos a mantener al alza. Si ahora mismo cae y pierde la media de 200 sesiones, ¿qué habríamos tenido por aquí? Claramente una ruptura en falso de la media de 200. Claro lo que veíamos por aquí. Y decíamos, teníamos un suelo, aquí podemos ver un giro ya al alza en el medio y largo plazo, porque hemos superado la media de 70 sesiones y hemos superado la media de 200 sesiones también. ¿Cuál era la clave? Mantenerse por encima de la media de 200. Y fijaros que no lo hizo. Y tampoco consiguió mantenerse sobre el techo que veíamos por aquí. ¿Qué pasó? Que acabamos corrigiendo de forma importante. Ahora la situación prácticamente la misma. La clave dónde va a estar en mantenerse sobre la media de 200. Que no lo consigue, seguimos cayendo. Y si ya no consigue mantenerse sobre la zona de 14,50, ¿dónde nos vamos a ir? A marcar nuevos mínimos decrecientes en el gráfico. Este será el escenario más negativo que podemos ver en la cotización de Solaria. Pero bueno, de momento se mantiene al alza, tenemos primeras señales de ruptura y ahora simplemente deben consolidarse para continuar con el impulso en los próximos meses. Continuamos con técnicas reunidas. Estamos viendo muchísima volatilidad dentro del movimiento lateral que tenemos durante los últimos meses. Y siempre que vemos un movimiento lateral debemos mantener claras las zonas de resistencia y de soporte. El soporte claro, yo diría que ahora mismo estaría por aquí, en los 8,16, 18 aproximadamente. Y la zona de resistencia clave, vamos a quitar esto para verlo más claro, estaría alrededor, vamos a verlo, por aquí, en la zona de los 9,02. Aquí podemos pensar que se calentó a la baja y aquí podemos pensar que se calentó al alza, es decir, rupturas tanto en falso a la baja como al alza. Si vemos que supera la zona de los 9 euros, podría ser para volver a la zona de los 10 euros, incluso superarlos y volver a esos máximos que veíamos en marzo de 2023, pero si perdemos la zona de los 8,20 sería para romper este movimiento lateral y acabar cayendo hasta la zona de los 6,72, que es donde tenemos el siguiente soporte más importante. Fijaros cómo entre la zona de los 8,17 y los 6,72 estamos en terreno de nadie, es decir, no hay zonas de soporte claras. Y a la vez, entre la zona de los 11,20 aproximadamente y los 9,02 tampoco hay zonas claras de resistencia, más que estos dos piquitos por aquí. Por lo tanto, cuando se rompa claramente ese movimiento lateral y se consolide, puede que veamos un movimiento bastante fuerte. Y vamos con Telefónica, que últimamente en el gráfico, ya lo decíamos, está siendo más falsa que las mulas tordas y no nos podemos fiar demasiado de lo que estamos viendo en su cotización. Ahora mismo pues seguimos en el mismo punto donde habíamos visto su cotización en las últimas semanas, justamente chocándose contra la media móvil de 70 sesiones. ¿Qué significaba esto? Una vuelta hasta esa zona después de haber visto aquí un hombro, aquí la cabeza y aquí el segundo hombro. Muchas veces cuando vemos un hombro cabeza a hombro vemos una vuelta hasta la base. La base estaba por aquí, los 3,75 aproximadamente, y hemos vuelto hasta esa zona. Además está la media móvil de 70 sesiones, es decir, hasta que nos rompa a la media 70 y supere los 3,85 no tendríamos una ruptura clara de ese hombro cabeza a hombro. ¿Queremos que vuelva a corregir? Mucho cuidado, porque podríamos coger ya la perspectiva clara de ese hombro cabeza a hombro, de esa figura, y ya decíamos que la zona de soporte se encontraba alrededor de los 3,30, donde se acabaría de formar ya ese hombro cabeza-hombro. Vamos con Tuaces, que hemos visto una ruptura muy importante a la alza esta semana, porque fijaros cómo en la tendencia alcista que comenzó en diciembre de 2022, la media móvil de 70 sesiones había actuado muy bien como soporte. Y ojo, porque aquí cuando la perdía, teníamos una señal de que podría comenzar una nueva tendencia bajista clara en el gráfico.
Vimos como la media de 200 se quedó muy cerquita de la caída y hemos vuelto a repuntar. Y en el repunte no se ha frenado en la media de 70 sesiones, es decir, esto es muy buena señal, porque si ahora vemos una corrección y consolida de nuevo la media móvil de 70 sesiones, volvemos a la perspectiva de tendencia alcista en el medio y largo plazo, igual que venimos viendo desde diciembre de 2022. ¿Dónde está el riesgo? Que ahora perdamos la media móvil de 70 sesiones. Muy parecido a lo que veíamos por aquí, cuando parecía que la perdía, la superó y luego la volvimos a perder. ¿Por qué? Pues porque sería una ruptura en falso al alza, lo que hemos visto ahora mismo en este movimiento de aquí. Hasta que no se consolide como soporte la media móvil de 70 sesiones, no vamos a tener claro que se pueda mantener al alza. Y si la pierde, como decimos, mucho cuidado porque podría ser una ruptura en falso al alza y acabar profundizando la media móvil de 200 sesiones para mantener la tendencia bajista en el gráfico que podría haber comenzado en octubre de 2023. Bueno, pues seguimos con Air France. Y fijaros cómo decíamos cuando caía con bastante fuerza de cuando perdiésemos el soporte los 13,90 aproximadamente, 14, el siguiente soporte estaría a los 12,24. Y vimos cómo perforó esa zona, hemos ido como resistencia y aquí tenemos la señal de que podríamos continuar corrigiendo porque hemos consolidado como resistencia una antigua zona de soporte. ¿Hasta dónde nos hemos ido? Hasta los mínimos que veíamos, fijaros, en julio del 2022. Desde ahí ha vuelto a repuntar con bastante fuerza. Además, fijaros cómo teníamos una clara divergencia entre la cotización y el RSI. Eso que nos indicaba que el impulso que veríamos sería mayor a la caída que hemos visto desde aquí. ¿Dónde nos ha mandado de nuevo? Hasta la media móvil de 70 sesiones. ¿Qué apunta todo esto? A que simplemente es un rebote desde una zona muy sobrevendida, un rebote muy importante, pero eso, simplemente un rebote para que posteriormente podamos continuar corrigiendo. La clave donde va a estar quizás para ver una vuelta al alza ya más importante en el medio y largo plazo es superar y consolidar como soporte la media de 70. Mientras no veamos eso, la predisposición en el medio y largo plazo sigue siendo bajista. Continuamos con Alibaba, que aquí pues salía hora de Dios, porque parecía que repuntaba con mucha fuerza. En la sesión del miércoles superamos la media de 70 sesiones, muy buena señal, porque anteriormente estaba actuando como resistencia y eso sería muy buena señal, superar la alza, podemos considerarla como soporte y seguir con el impulso, pero ya la liaron. ¿Por qué? Pues porque se lo Biden diciendo que si el chino era un dictador, no sé qué películas. ¿Y eso que ha provocado? Pues quedas importantes en todas las cotizaciones de acciones de empresas chinas y hemos visto una caída muy fuerte. Me preguntabais al pedirme que analizara Alibaba y la siguiente Burberry que buscásemos esa posible zona de soporte máxima en toda la caída. Y vamos a verlo en un gráfico mensual. Yo creo, en mi opinión, siempre recalco de mi opinión, que Alibaba, el suelo, puede estar ya muy cerca. ¿Por qué? Pues porque va a la par de muchas acciones chinas que ya han visto caídas muy fuertes y quizás se encuentran más cerca del suelo que otras acciones americanas que están todavía totalmente disparadas. Fijaros como el soporte, claro, está en los 58 y yo creo que la clave quizás va a estar en profundizar los 58 dólares, buscar una posible divergencia en el gráfico mensual y a partir de ahí buscar ya el impulso en el medio largo plazo. Creo que ahí va a estar la clave para encontrar ese suelo de Alibaba. No descarto para nada, como os digo, perder la zona de los 58 porque aquí ya estarán puestos muchísimos stop loss. La clave donde va a estar, que quizás a lo mejor cuando pierda esa zona el petardazo hacia abajo va a ser muy fuerte. No tenemos referencias por debajo, por lo tanto, poner una zona clara de soporte es muy complicado, pero sí creo que probablemente acabemos viendo una divergencia en el gráfico mensual antes de darnos la vuelta. Vamos con la siguiente de las acciones, que es Burberry. Y fijaros cómo la caída ha sido brutal, espectacular. Esto no sé si también se habrá debido a que haya presentado resultados o quizás lo que ha dicho Walmart, que ha dicho que ya se va a notar de forma bastante importante que los precios van a caer a final de año y que también el consumo se va a reducir muchísimo. Esto en las empresas de consumo les ha acabado pasando factura en el gráfico. Fijaros en Burberry, hemos visto caídas muy fuertes y nos vamos a ceñir a lo mismo que hemos dicho en Alibaba, en buscar esa zona clave de soporte. Y vamos a verlo en el gráfico mensual también. Fijaros cómo desde el año 2009 la tendencia alcista es muy importante y todavía se mantiene bastante clara. El soporte más importante le tenemos la media móvil de 200 sesiones y para
yo señalar un soporte máximo en la caída que veríamos en su cotización, creo que voy a coger la misma idea que he tenido en la lista top internacional donde tenemos ese soporte. Y es que se van a acabar profundizando los mínimos que veíamos en el año 2020. Y vemos que si profundizamos esa zona de soporte, la siguiente zona clara de soporte estaría muy cercana a los máximos que teníamos en el año 2007. Desde la zona actual, fijaros cómo sería una caída del 58%. Y me diréis, ¡hola! Es una auténtica barbaridad, pero ¿cómo va a llegar a pasar eso? Pues fijaros cómo en el año 2007, cuando cayeron las bolsas, la cotización de Burberry cayó un 78%. Me encanta hacer esto, porque muchos me decís, ¿cómo va a caer eso? ¿Cómo va a coger? Y desde máximos va a corregir un 75%. Pues bueno, en el año 2007 corrigió aún más. Por lo tanto, ahora, en mi opinión, creo que es una zona en la que quizás podría ser interesante por gráfico. Luego ya el devenir de la empresa, lo desconozco, lo que pueda pasar, pero esa zona podría ser una zona de soporte muy importante en el gráfico de Burberry en caso de ver la fase más negativa de los mercados. Ya vamos con la siguiente de las acciones que vamos a analizar en gráficos diarios y fijaros cómo hemos visto cómo estaba luchando por dar la vuelta a toda la caída que veíamos. Y la clave, ¿dónde estaba? Superar la media 70, lo hizo, nos fuimos hasta la media de 200, la hemos leído como soporte y vimos un impulso muy fuerte. Pero la clave para recuperar todo el ganado y ver un impulso muy fuerte al alza estaba en volver hasta esa media móvil de 200 o de 70 sesiones y consolidarla como soporte, pero tururú. Hemos visto que ha perdido la media 70, se ha ido hasta la de 200, la hemos consolidado como resistencia y hemos vuelto a corregir. Y ahora hemos visto una vuelta hasta esas dos medias móviles consolidándolas como resistencia. Es decir, si ahora vemos que no consigue superarlas y profundizamos estos mínimos de aquí, los 25,30, donde nos vamos a ir probablemente a los mínimos que veíamos en el año 2022. Esto es así. Si por el contrario vemos que se mantiene por encima de la media 70 y 200 sesiones, ojito porque esto ya podría coger forma al alza. Me hace una locura el gráfico, pero es lo que podría acabar pasando. Es una perspectiva, no de una semana o 2 semanas, pero sí más en el medio largo plazo. En el más corto plazo, como decimos, que hay que vigilar que supere la media 70 de 200, porque eso nos implicaría que podemos mantenernos al alza. Fijaros además, como tenemos aquí una zona clarísima de resistencia, en los 37 aproximadamente, por lo tanto cuadraría perfectamente. Si la supera, el primer objetivo 56, es una subida espectacular. Prestación, ya vemos cómo la volatilidad es altísima en algunas sesiones. Fijaos como aquí subió una sesión un 40%, luego cayó en la siguiente sesión un 16%, por lo tanto no es para nada complicado llegar a ver este tipo de movimientos en este tipo de acciones. Y esta siguiente acción, como habéis pedido, la verdad es que aquí tenemos poquito que analizar. Lo único que vamos a analizar es el movimiento que estamos teniendo ahora mismo. Hay que tener en cuenta lo que decimos siempre. Cuando vemos una caída tan vertical, ¿qué se acaba viendo? Un movimiento lateral entre la parte baja y la parte alta de esta vela de aquí. Y fijaros que es donde estamos ahora mismo. ¿Que la superamos por la parte alta? Pues podríamos coger un poquito de forma hacia arriba, poquito a poco, pero es que no podemos rascar nada más. Y si perdemos la parte baja, pues podría continuar cayendo de forma importante. De momento, pues quizás podemos aprovechar ese movimiento lateral entre el techo y la base de esta vela de aquí, que parece muy poco, pero fijaros cómo es de un 20%. Vamos con Louis Vuitton, que la quiero ver en gráfico semanal. ¿Por qué? Pues porque Louis Vuitton, lo decimos siempre, me gusta recalcarlo. Todo el mundo hablaba de ella aquí, en esta subida. Era espectacular. Yo de Louis Vuitton no he ido a hablar nunca en Twitter. Cuando estábamos en esta ola de aquí, en abril, todo el mundo hablaba de Louis Vuitton. Y por aquí todo el mundo hablaba de Louis Vuitton. Hijo de Louis Vuitton, qué bueno es, cómo sube en bolsa y toda la película. Y a la vez teníamos una clara divergencia en el gráfico. Y esto a la vez me estaba sonando a que querían que la gente comprase Louis Vuitton, que lo comprase para empezar a ver caídas importantes. Y esto, si busqué los vídeos de antaño, de abril, cuando analizábamos, lo vais a ver. Y fijaros cómo acabó perdiendo esa zona de soporte, los 820. Siguiente objetivo está la media 70, la perdió. Y ahora nos hemos frenado en los 664. Y hemos visto un rebote. El objetivo de ese rebote, como máximo, ¿dónde puede llegar? Hasta la media 70, pero cuidado porque no ha actuado como soporte aquí, ¿eh? Es decir, cuidado porque a lo mejor el techo lo estamos encontrando ya esta semana, en los 714,7. Cuidado, que no estaba este techo de aquí, que no lo consigue superar. ¿Dónde nos vamos? Hasta la siguiente zona de soporte, en los 618, que es donde está la media móvil de 200 sesiones. Y, señoras y señores, si pierde la media móvil de 200 sesiones, se confirmaría que vamos a entrar en la fase más negativa del mercado y vamos a empezar a ver caídas muy fuertes en su cotización. Y recordad que el objetivo
le tenemos puesto en la lista top internacional en los 150 euros. Por lo tanto, sería una caída muy importante de casi el 80%. Vamos al gráfico diario, para los que queráis verla más de cerca. Fijaros como el rebote, después de una clara tendencia bajista, simplemente ha llegado hasta la media móvil de 70 sesiones y ha cerrado el gap que teníamos por aquí. Mientras no superemos la media de 70 sesiones, predisposición, continuar con la tendencia bajista que llevamos viendo desde julio de 2023. Siguiente objetivo, los 612. Vamos con Nagarro, que hemos visto una subida muy fuerte. Fijaros cómo en toda la tendencia bajista, la media de 200 sesiones y la media de 70 han actuado en numerosas ocasiones como resistencia. ¿Dónde estamos ahora mismo? En la media de 200 sesiones. ¿Que la supera? Pues se puede calentar un poquito más. Si la supera, podemos ver este movimiento de aquí. Es decir, podríamos incluso superar los máximos que veíamos en julio e irnos muy cerca de los máximos que teníamos por aquí. Pero de momento solo hemos tocado la media móvil de 200 sesiones. Para buscar un impulso mayor, hasta la zona de los 100 euros aproximadamente, deberíamos mantenernos por encima de la media de 200 sesiones. Porque lo que hemos visto en otras ocasiones, cuando he tocado la media de 200, es que hemos seguido corrigiendo. Por lo tanto, mucho cuidado. Sí que es verdad que ahora la media de 70 en un primer momento podría actuar como soporte para luego buscar un impulso al alza. Esto también sería un movimiento importante para pensar que nos podemos mantener al alza durante varias semanas, pero como decimos, ojito porque estamos en una clara de resistencia y la sobrecompra ya es muy alta. Vamos con Palantir y fijaros cómo veamos un impulso muy fuerte desde mayo de 2023, veíamos cómo nos acercábamos a la zona clara de resistencia en los 21, fijaros como aquí vimos un movimiento lateral, con ese soporte de los 21 cuando les perdió caímos con bastante fuerza, hemos hecho un suelo clarísimo y ahora hemos vuelto hasta esa zona. ¿Dónde está la clave? Superarla. Hasta que no superemos esa zona no podemos pensar que nos vamos a ir hasta los 27, que sería el siguiente objetivo. ¿Por qué? Pues porque simplemente puede ser esto una vuelta en el gráfico. Vemos mejor un gráfico semanal. Fijaros. Hemos perdido una zona de soporte muy importante por aquí. Si perdemos zonas de soporte muy importantes, muchas veces se consolidan como resistencia y volvemos a corregir. Aquí no pasó. ¿Cómo estamos viendo ahora? A lo mejor quizás una vuelta hasta esa zona de soporte para luego continuar corrigiendo. Pero cuidado, porque si supera esa zona, volveríamos a abrir el movimiento lateral hasta los 27, 29 aproximadamente en el gráfico. Vamos a continuar con SAP, que hemos visto una subida verticalísima en las últimas semanas, como hemos visto en muchas acciones del sector tecnológico. Yo ya os lo he dicho muchas veces, creo que aquí la burbuja que hay es espectacular en todo este tipo de acciones. Me está recordando muchísimo la burbuja que veíamos durante el año 2000, 2001 y que luego al final se acabaron convirtiendo en caídas de un 70, un 80%. La subida que hemos visto ha sido brutal, estamos clarísimamente en sobrecompra, sí que es verdad, estamos ahora mismo, fijaros, en máximos históricos, muy cerquita de ellos. De hecho, vamos a ver el gráfico mensual. Fijaros, esta semana, por gráfico mensual, estamos en nuevos máximos históricos, pero a cierre, es decir, en el intradía, todavía no les hemos alcanzado. Pero podríamos decir que estamos ahora mismo en máximos históricos en la cotización de SAP. Me parece una auténtica locura cuando estamos pensando que quizás el consumo se va a reducir muchísimo, las empresas lo van a pasar muy mal y SAP pues, puede ser el principal sistema operativo de todas estas empresas. Por lo tanto, pues bueno, es verdad que aquí también tendrá parte de factor de inteligencia artificial. Yo en mi trabajo diariamente utilizo SAP y os puedo decir que sí, trabajo con SAP a mano, pero el 90% de lo que hago en SAP se podría hacer de forma automática simplemente con 4 aplicaciones más que se apliquen a SAP y puedan seguir funcionando. Es decir, puede que ahí esté el punto fuerte que tenga SAP, que a lo mejor la integración de la inteligencia artificial pues pueda ser el futuro, pero eso no implica que ahora mismo estamos viendo subidas espectaculares, que si hay empresas que lo van a pasar mal, acaben cerrando y acaben quitando SAP de su negocio, porque no va a haber negocio de muchas de estas empresas, o quizás pasen a otros sistemas operativos o quién sabe. Lo claro ahora mismo en el gráfico que la sobrecompra es altísima, necesitamos ver una corrección. Si llega esa corrección, la primera zona de soporte estaría en los 130, donde está este techo de por aquí, y la clave más en el medio y largo plazo va a estar en la media de 70 sesiones, que vemos que actúa como soporte, no sé aquí, parece que la profundizó, pero no se despegaba de ella y luego volvemos a superarla, que yo vi una señal muy positiva al alza, superamos la media 70 y rebotamos con muchísima fuerza. Y vamos con la última de las acciones, que es Tesla. Tesla es muy parecido a lo que veíamos en Louis Vuitton. Es una acción que es clarísima.
aquí cuando se calentaba muchísimo, todo el mundo hablaba de Tesla, lo vimos también. Vamos a ver un gráfico semanal, cuando se calienta muchísimo, todo el mundo habla de Tesla y simplemente son movimientos para que luego continúe cayendo. ¿Qué es la perspectiva que tenemos ahora mismo de Tesla? Pues es bajista. Ahora mismo, evidentemente, desde los máximos que hemos marcado en 2021, continúa corrigiendo. Sí que es verdad que ahora mismo, desde enero de 2023, hemos visto un repunte muy importante, pero ya fijaros que nos hemos alejado muchísimo de ellos. Y vamos a coger un gráfico semanal porque creo que es donde está la clave. Fijaros como ahora hemos rebotado desde la media móvil de 200 sesiones y nos hemos ido hasta la media 70. La estoy intentando superar esta semana. La clave yo creo que va a estar por aquí, en los 250. Si lo supera, podría continuar con el impulso hasta la zona de los 300 aproximadamente, donde estábamos en el mes de julio. Que vemos que se mantiene por debajo de la media 70, pues podríamos continuar corrigiendo de nuevo hasta los mínimos que veíamos a finales del año 2022. Los que aquí tenemos una nueva tendencia bajista clara. Y como decimos, hasta que no supere los 250, no tenemos una formación que cambiaría esta tendencia de máximos y mínimos decrecientes en el gráfico. El gráfico diario, pues fijaros, hemos rebotado para cerrar el gap que teníamos por aquí abierto y ahora parece que una vez alcanzada esa zona intentamos corregir de nuevo. Para mantenernos al alza en el más corto plazo habría que superar la media 70 sesiones, consolidarla como soporte, que de momento no ha conseguido hacerlo, y buscaríamos ese impulso, como decimos en el gráfico semanal, hasta la zona de 250. Si lo supera es cuando abriríamos ese abanico más alto, más amplio de subidas en el gráfico. Bueno, pues hasta que ha llegado el vídeo de hoy. Como veis, ha sido un vídeo bastante largo. He comenzado a grabar el vídeo y era todavía de noche. Había una niebla terrible, muy típica de Valladolid. Y hemos acabado el vídeo con un sol espléndido. Es decir, ha sido bastante largo el vídeo de hoy. Pero bueno, creo que ha sido bastante interesante. Como siempre, vamos a hacer una reflexión final. Y vamos a irnos a lo que decíamos al principio del vídeo. Hace un par de semanas nos encontramos en una situación bastante crítica donde poníamos ejemplos de lo que había pasado en el año 2008 y decíamos que si profundizábamos las zonas de soporte, las caídas podían empezar a ser bastante más importantes, y ahora estamos en la situación contraria. El mercado siempre da lecciones y ahora mismo nos está dando una nueva lección. Cuando empezábamos a pensar que podíamos entrar en zona muy peligrosa, ya para pensar que no nos recuperaríamos, es cuando hemos visto una vuelta muy vertical. Hace 2 meses decíamos que podríamos tener un último impulso, pero lo que no me acababa de convencer de ese último impulso, aparte de que ya empezamos a perder zonas importantes, era que había mucha gente pensando en que veríamos un último rally de Navidad y que después de ese último rally de Navidad ya es cuando vendría la parte más negativa de las bolsas. ¿Qué ha pasado? Que para llegar a ese rally de Navidad, que como vemos de momento se ha adelantado a noviembre, hemos adelantado las compras por el Black Friday, podríamos decir, pues parece que ya no vamos a volver a caer. Pero mucho cuidado, porque como decimos, la situación contraria que teníamos hace un par de semanas, la situación que nos enfrentamos ahora mismo, ¿cuál puede ser? Pues si pensamos que ese rally de Navidad se ha adelantado bastante, quizás si nos queda una última parte de subida antes de que acabe el año, podríamos volver a la zona de máximos, pero también correríamos el riesgo de que se produzca la situación que veíamos hace un par de semanas, pero del lado contrario. Es una situación bastante compleja y el mercado es así, nunca, pero nunca nos lo va a poner fácil, y cuando tengamos ya clara una idea, se va a dar la vuelta, nos va a hacer dudar y va a hacer daño a nuestra cartera, y esta vez ha sido una vez más. La clave, ¿dónde está en todo esto? En lo que decíamos esta semana, que la irracionalidad puede durar mucho tiempo en los mercados y mantenerla en nuestras carteras a veces nos puede acabar pasando factura. Estamos viendo, lo hemos visto antes, el gráfico de las pérdidas que tiene la Reserva Federal de Estados Unidos está siendo totalmente espectacular. Esto va a acabar estallando alguna vez, va a acabar estallando, y cuando estalle puede que no sea lo que nos guste ver, es decir, podemos empezar a ver caídas muy fuertes o quizás ver caídas brutales en apenas una semana o dos, donde borre subidas que hemos visto durante meses, incluso años. Ahora mismo nos parece una utopía, ahora más que nunca, alcanzar esas zonas objetivo que ponemos en la lista top internacional, pero lo hemos visto también en los análisis de vuestras acciones, con las acciones de Bullberry, cuando decimos que esa zona de soporte ahora mismo podría estar desde máximos a un 75% de caída, parece una auténtica locura y parece que nunca va a llegar ahí, pero hemos visto cómo en el año 2008, cuando veíamos las caídas más fuertes, a la zona de mínimos hubo una caída del 78%, es decir, no hay que olvidar nunca la perspectiva.
y es que somos muy jóvenes y se nos está olvidando qué es lo que ha pasado anteriormente. Me imagino que ahora mismo dentro de este mercado habrá muchas personas de mi edad, mucha gente que ha entrado en un mercado alcista durante muchos años, donde invertir en fondos indexados ha funcionado muy bien, donde invertir en Apple, en Microsoft, en Amazon ha funcionado muy bien, han sido empresas punteras, han sido esa punta de lanza del crecimiento económico que hemos tenido durante muchos años, pero cuidado, porque esto se puede empezar a deteriorar y la clave va a ser el consumo. Y creo que la pista la vamos a tener estas navidades. Y esto mismo lo dijimos en el año 2022, cuando veíamos en octubre cómo el mercado se daba la vuelta y repuntaba con fuerza, y decíamos que la prueba del algodón la íbamos a tener en Navidad. Si en esas Navidades veíamos que el consumo se empezaba a deteriorar de forma importante, tendríamos la señal de que la economía ya no está fuerte, la gente está empezando a recoger dinero y ya no quiere consumir más, porque a lo mejor la inflación le está empezando a pasar factura, porque no nos engañemos, los precios de momento no han bajado y a lo mejor les cuesta muchísimo bajar, pero ya al final acaban bajando, pero de momento lo que hacen es seguir subiendo a un ritmo menor, pero siguen subiendo. El problema cuál es, que los salarios no se han adaptado a esa fuerte subida de los precios. Los datos que nos dan de la inflación es totalmente mentira, y quien diga lo contrario, que se vaya al supermercado y me coja un producto hoy y lo compare con hace 2 años. Que no se puede hacer porque no lo sabemos, pues sí se puede hacer. Os vais a internet y hay alguna página web donde tú puedes ver esa misma versión de esa página de hace 3 años. Si tú coges ese producto de esa página web ahora mismo, lo llevas hace 3 años, te va a dar la imagen que tenía y el precio va a ser el que tenía hace 3 años. Y vas a ver que es prácticamente el doble. Es decir, la inflación no ha sido la que nos han contado. Han cogido los elementos, los productos que querían de una cesta de productos para hacernos pensar que la inflación no va tan alta, pero ha sido espectacular y los sueldos no se han ido acorde a esa subida de precios. Entonces, vamos a volver. Si esa subida de precios está haciendo ya bastante daño, el consumo se va a reducir mucho. La prueba de fuego, la prueba de algodón, la vamos a tener en Navidad. Si vemos que los resultados de las Navidades, primera prueba, prueba que la tengamos ahora mismo con el Black Friday, se empiezan a deteriorar ese consumo, ya nos indicaría, sería la primera señal de que la economía se ha enfriado bastante y vamos a entrar en una recesión. Y si entramos en una recesión, no va a ser un soft landing. Y es muy sencillo. La deuda que tienen los países es brutal. ¿Y por qué se ha mantenido durante este año 2023 al alza las economías? Hemos visto cómo en España, por ejemplo, se saca pecho y dicen que vamos como una moto, porque el consumo se ha mantenido. Cuando se mantiene el consumo con unos precios más altos, la recaudación de los impuestos es más alta. Esto que hace que cada vez se mantenga ese aumento del gasto público. Pero si el consumo empieza a bajar, puede que ya no se mantengan con impuestos todo ese aumento del gasto público. Si a esto le sumamos la subida que ha habido de los tipos de interés, pues puede ser una bomba de relojería. Lo mismo que llevamos diciendo durante muchos meses. Por lo tanto, la prueba del algodón la vamos a tener muy cerquita. Esto es lo que siempre hemos dicho. Es Pedro y el lobo. Que viene el lobo y no viene el lobo. Que viene el lobo y no viene el lobo. Llevamos viendo al lobo desde finales de 2021, principios de 2022, porque ya empezábamos a notar cosas que no nos gustaban en la economía. Se está alargando y cuanto más se alargue el ciclo, más fuerte será la caída. Y ya por último, comentar que, ya basándonos un poquito más en el análisis técnico, que cuando vemos subidas, cuando vemos tendencias alcistas, normalmente antes de que esa tendencia se dé la vuelta no suele ser una caída en vertical. Solemos ver movimientos de distribución. ¿Por qué? Pues porque las manos fuertes han comprado al principio de la subida y durante la subida. Cuando llegamos a la parte alta ya quieren soltar las acciones, no las sueltan de golpe, porque si las sueltan de golpe provoca una caída espectacular y no consiguen vender todas esas acciones a precio alto. ¿Qué hacen? Un movimiento de distribución. Vemos muchísima volatilidad, caídas, subidas, pero en un mismo rango de movimiento. Esto es lo que estamos viendo en Estados Unidos. Y el movimiento de distribución que estamos viendo es espectacularmente largo. Llevamos 2 años, desde finales de 2021, probablemente viendo un movimiento de distribución en las bolsas. Y diréis, es una auténtica barbaridad. Sí, es una auténtica barbaridad. Pero hay que tener en cuenta que desde el 2001 hasta 2009, que es cuando comenzó el ciclo alcista en las bolsas, han pasado 12 años de subidas continuadas de las bolsas. Tuvimos un sustito en 2020 que se recuperó muy bien, en el 2018 vimos una especie de movimiento lateral, pero si cogemos un gráfico mensual, esas caídas prácticamente ni se notan, la subida ha sido vertical para distribuir
todas esas acciones que se han ido comprando, necesitamos un periodo bastante largo, un periodo que ya vemos que de momento va durando 2 años. Por lo tanto, cuidado, porque si ahora mismo estamos en un movimiento de distribución tan alto, puede que la caída posterior que venga en las bolsas sea muy fuerte, y creo que es a lo que nos enfrentaremos al final. Cuando veamos el final de ese movimiento de distribución, vendrá la parte más fuerte de la caída, sin lugar a dudas, en las bolsas. Así que bueno, os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta, que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana lunes estaremos por aquí de nuevo. Ya hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.